Reconfigura tu mente y alinéala con la riqueza. Si has entrado en este vídeo, seguramente te haya llamado la atención el título del mismo, y es que hay ciertos aspectos que van más allá de lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, que tienen una influencia brutal en el mundo que terminamos experimentando, la realidad que terminamos experimentando. Y especialmente si somos emprendedores, si somos empresarios y nuestros negocios son una extensión más de nosotros mismos, debemos atender a ciertas cuestiones de carácter espiritual, y no digo espiritual en el sentido de chamánico, místico, religioso, oculto, ni nada de esto, sino más bien en relación a aquellos aspectos que van más allá de lo que podemos ver a simple vista, pero que tienen una influencia gigantesca en los objetivos que terminamos consiguiendo y en la realidad que terminamos experimentando, que debemos atender si deseamos atraer esta riqueza. Y no solo atraer esta riqueza, sino poder disfrutar de la misma con todo nuestro ser. Ya te habrás fijado de que en este mundo hay ciertos personajes, ciertas figuras muy exitosas que de alguna forma parece que atraen ese éxito casi de forma automática. Da la sensación de que no se esfuerzan demasiado por atraerlo, da la sensación de que no tienen unos conocimientos ni unas habilidades especialmente destacables en comparación a ti, en comparación a mí, pero que aún así gozan de unos resultados muy, pero que muy superiores a nosotros mismos. Y seguramente ya te hayas dado cuenta, al menos si llevas un tiempo en este mundillo, de que no es cuestión de trabajar mucho. Es cuestión de tomar las acciones y las decisiones correctas, pero para poder tomar esas acciones y esas decisiones correctas, primero lo que tienes que tener dentro de la cabeza debe estar alineado con esos objetivos que estás buscando. Así que esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Ya sabéis que es un tema que me encanta, que me fascina y que con los hombres que trabajo además veo que tiene una influencia brutal en los objetivos que terminan consiguiendo, porque al final debemos ser conscientes de que lo que tenemos dentro de nuestra cabeza, nuestras creencias, aquella parte que no vemos de nosotros, es la semilla de todo lo que termina surgiendo en nuestra vida. Así que si entendemos y cuidamos esto y aprendemos a controlarlo en mayor o menor medida, los resultados que vamos a tener van a ser muy, pero que muy predecibles. Así que vamos a ello. Que el vídeo de hoy además viene muy, pero que muy potente. Hace un día maravilloso aquí en Madrid, un solecito de primavera que inspira muchísimo, te sube la frecuencia y te anima a actuar, que da gusto. La verdad es que España, en ese sentido, es una absoluta maravilla. El buen tiempo que hace, el clima. Si tienes la suerte de tener una terracita, como yo tengo, leer ahí, ponerte un poco de musiquita, incluso meditar. Pequeños placeres de la vida que marcan la diferencia y que bien aprovechados además te animan a tener mejores hábitos. Maravilloso. Comenzamos. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta y que debemos empezar a asumir como parte de nuestro sistema de verdades es que la riqueza es un estado interno, no externo. Esto es algo que a muchos de nosotros nos cuesta asumir y nos cuesta darnos cuenta de que especialmente aquellas personas que más tienen y más disfrutan de lo que tienen, no es porque lo que poseen como tal, lo que pueden agarrar con sus manos, los ceros que pueden ver en sus cuentas bancarias, estén ahí, que por supuesto que están ahí, sino porque su estado interno va alineado con esta riqueza. Y es que lo que hay fuera aparece una vez alineamos lo que hay dentro de nosotros con esos resultados tangibles que queremos obtener. Las creencias que tenemos dentro de nosotros determinan los resultados y cómo vamos a lograr esos resultados. Además, existen
creencias individuales y creencias colectivas. Las creencias colectivas tienen una influencia muy pero que muy fuerte sobre nosotros y nos educamos con ellas. Y luego tenemos unas creencias individuales que normalmente terminamos asumiendo, bien porque leemos mucho, porque se nos las repiten muchas veces y terminamos asumiéndolas como verdades, o bien porque las experimentamos, y ahí es cuando está el verdadero poder de una creencia. Y hay una creencia colectiva alrededor de la riqueza como estado externo que no solo la manifiesta como algo que podemos obtener, no como algo que ya tenemos, porque eso es de lo que debemos darnos cuenta, de que esta riqueza, que es un estado interno, ya la tienes. Lo único que no lo sabes, lo único que no lo vives, pero esa riqueza ya la tienes. La pregunta para saber si eres rico, si eres abundante, es: ¿tengo más de lo que necesito? Si tienes más de lo que necesitas, tú ya eres rico, tú ya eres abundante. Lo que ocurre es que dependemos tanto de una visión externa de la riqueza que nos percibimos a nosotros mismos como seres escasos, nos percibimos como personas que no tienen lo que necesitan tener, como si de alguna forma lo que hubiera fuera a rellenar esos huecos y fuera a darnos ese estado interno de riqueza, pero no funciona así. Además, ya te habrás dado cuenta, y esta es una de esas creencias colectivas, que existe una forma de pedestalización del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, como si fuera una vía o si fuera la vía para conseguir esta riqueza. Y te dicen que tienes que trabajar muchísimas horas, pasarte noches en vela trabajando en tu proyecto, esforzándote, tomando mucha acción, tomando decisiones muy complicadas. Y esto, aunque obviamente necesitamos acción, pues la acción es la forma de manifestar lo que tenemos dentro en el mundo exterior, solo va a ser verdad si tú lo crees así. Hay personas, las hemos comentado al inicio, pero que tienen este éxito sin necesidad de esforzarse muchísimo. Se me viene ahora mismo a la cabeza, no sé por qué, el libro de Tim Ferriss de la jornada laboral de 4 horas, ¿no? que habla precisamente de esto, de cómo tener una jornada laboral de 4 horas. Es muy buen libro, tiene algunas partes un poquito sistémicas, por así decirlo, ¿no? De externalización, de tareas y estas cosas que a lo mejor no resulta tan interesante, pero sí te abre mucho la cabeza en cuanto a que puedes tener dinero sin necesidad de esforzarte tanto, porque como digo, es más cuestión de qué acciones y decisiones tomas y desde dónde vienen esas acciones y esas decisiones. Si tú crees que tienes que trabajar muchísimo y esforzarte muchísimo para tener dinero, puede que trabajes mucho y te esfuerces mucho y tengas dinero, pero esa es la realidad que vas a experimentar y para ti va a ser imposible concebir un mundo en el que trabajes poco o de forma que no te quemes, que no tengas burnouts, que no tengas que pasarte noches despierto trabajando en tu proyecto, trabajando en tu negocio, sino que puedas trabajar 4 o 5 horas al día y aún así tener esa riqueza. Entonces, las acciones y las decisiones que vas a tomar van a estar alineadas con ese exceso de trabajo y vas a probar cosas que no tienen sentido, vas a creer que tienes que tomar acciones que luego no van a dar muchos resultados, y te lo digo por propia experiencia, porque durante mucho tiempo he estado ahí y ahora con retrospectiva veo las decisiones que tomaba y veo las acciones que tomaba, y aunque en ese momento yo pensaba que yo estaba haciendo lo mejor posible, y obviamente yo estaba haciendo lo mejor posible en función de lo que tenía dentro de mi cabeza, no tenía los resultados que deseaba. Y me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba y ahí empezaba a tener más resultados. Pero desde que me di cuenta de que es más lo que tengo aquí dentro, mi frecuencia interior, que de esto hablaremos ahora, lo que me otorga unos resultados concretos y cómo voy a conseguir esos resultados concretos, todo adquiere muchísima más claridad. Dejas de liarte con equipos gigantescos, con lanzamientos brutales, con tener que tomar acciones que no dependen del poder sino de la fuerza, y las cosas se simplifican una barbaridad. Además, cuando dependemos mucho de este sobreesfuerzo, cuando dependemos mucho de o tenemos esta creencia que pone al esfuerzo masivo como la vía para tener ese éxito, lo que estamos haciendo en el fondo es autoexigirnos un modo de actuar que nos quema, que nos impide disfrutar de otros aspectos de la vida que todos queremos disfrutar, porque en el fondo piensa, ¿para qué trabajas? ¿Para qué quieres riqueza? La quieres para ser libre, o sea, tú no quieres dinero como tal, tú quieres la emoción
que te genera el tener dinero, tener riqueza, tener abundancia, tener más que de sobra, tener esa libertad, no tener que preocuparte por aspectos financieros y sentirte cubierto. Eso es lo que quieres, esa sensación. El dinero como tal no es lo que quieres. Si estás aquí, lo que quieres es que tu proyecto fluya, que tu proyecto atraiga clientes, sirva a esos clientes, aporte valor y te otorgue una estabilidad económica y también una sensación de propósito que te haga sentir bien, pero tú no quieres riqueza como tal. Entonces, de nada sirve tener que quemarnos, tener que pasarlo mal para obtener esa riqueza si en el mismo proceso de obtenerla estamos impidiéndonos tener esas emociones, como si algo dentro de nuestra cabeza dijera, ahora mismo tienes que joderte, ahora mismo tienes que vivir en sufrimiento, en esfuerzo, para en el futuro, ¿no?, como algo separado de ti, poder experimentar esa riqueza. Y la realidad es que si piensas que tienes que esforzarte y tienes que sacrificarte y ves esa riqueza como algo exterior a ti, como algo que llegará en el futuro, si te esfuerzas, todas tus acciones van a perpetuar ese esfuerzo y ese sacrificio y te vas a meter en un bucle en el que se meten muchísimos emprendedores, muchísimos empresarios que dejan de disfrutar de su trabajo porque anhelan esa libertad como si fuera algo externo a ellos. Pero debemos darnos cuenta de que no es externo, es un estado interno. Tú ya eres abundante, tú ya eres rico. Únicamente tienes que recordarlo, únicamente tienes que darte cuenta de esto. Y no digo esto simplemente para que te sientas bien, digo esto porque una vez asumes ese estado interno, se manifiesta en el mundo externo sin tanta dificultad, debido a esa claridad en el camino que tienes que tomar, debido a esa claridad en cuanto a las acciones y las decisiones que vas a tomar, y todo se vuelve mucho más fácil. En relación a esta autoexigencia que se me estaba viniendo también a la cabeza y me pareció muy interesante, ayer estuve en un evento de empresarios, emprendedores de Michel González, a lo mejor alguno de vosotros le conoces, un auténtico crack en el mundo del autoconocimiento y la neuroconsciencia, y había ahí un hombre con el que estuve hablando un buen rato, se llamaba Abraham, un nombre muy bíblico también, muy interesante, Abraham David, ¿no? Además, que es mi nombre. Y él se dedica a entrenar a personas, no solo en el aspecto físico, sino también con una parte muy mental, con una parte muy espiritual. Y hablaba de que en el ámbito de los deportistas de élite, es decir, personas que consiguen hazañas que parecen absolutamente imposibles, existe también una autoexigencia brutal para intentar sentirse merecedores de la validación tanto interna como externa, y por eso se esfuerzan tanto. Y lo mismo ocurre en el mundo de los negocios, que hay personas que se esfuerzan una barbaridad, pero ese esfuerzo proviene más de intentar rellenar ese espacio interno que no saben que ya está lleno, y buscar en el exterior algo que únicamente está en el interior. Es decir, en todos los ámbitos, cuando hay esa sobreexigencia, ese esfuerzo, ese sacrificio llevado a puntos que realmente ya no son sanos mentalmente ni espiritualmente, siempre existe este tratar de rellenar un vacío interno. Pero nosotros no queremos estar ahí. Nosotros queremos disfrutar de nuestros negocios, queremos disfrutar de nuestros proyectos. Y se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Lo único que la creencia colectiva actual no va acorde a esta idea. Pero ¿quién decide tus creencias? ¿Tú o las personas que te rodean? Me han dado tantos consejos de todo tipo de personas que no tenían esa riqueza interna, que luego he aplicado y me ha dado unos resultados bastante malos. Y no he disfrutado de lo que hacía. En cambio, afortunadamente, he podido conocer a pocas, pero algunas de estas personas que actúan desde esa riqueza interna suelen tener una actitud mucho más ligera, mucho más distendida, van relajados por la vida, no se toman las cosas tan en serio, porque ya saben que tienen todo lo que necesitan. Y aunque hablen poco, normalmente estas personas nunca dan la chapa. Los consejos que dan resuenan en tu interior. Y la verdad es que cuando nos topemos con este tipo de personas, lo mejor que podemos hacer es abrir bien las orejas e integrar estos principios, porque te aseguro que te cambian completamente la experiencia, tanto de vida en general como haciendo crecer tu negocio. Y sabiendo desde el interior
de tu ser, que hay una vía para disfrutar de ese negocio y además hacer que tenga buenos resultados sin tú quemarte. Pero para eso tenemos que cuidar lo que hay aquí dentro. Y para eso también tenemos que, segundo paso, reprogramar tu estado interno. Acabamos de ver, seguramente ya tengas claro, que lo que hay ahí fuera es una manifestación de lo que hay aquí dentro, pero ¿qué es lo que hay aquí dentro? David, ¿qué ocurre? ¿Cómo puedo reconfigurar eso? Tranquilo, no te preocupes, vamos a ver cómo hacerlo y qué acciones puedes empezar a tomar hoy mismo para reprogramar ese estado interno. Cuando hablamos de estado interno, que puede sonar muy ambiguo, seguramente todos nos hagamos una idea de qué significa estado interno, pero fundamentalmente nos referimos a nuestra frecuencia. Una palabra que afortunadamente está empezando a tener muchísima más resonancia en el mundo de los negocios online, porque al final, como he comentado, nuestros negocios son una extensión más de nosotros mismos y nosotros mismos dependemos fundamentalmente de nuestra frecuencia, que no deja de ser una vibración interna que se alinea con ciertos aspectos que al final vamos a atraer. Es como una firma energética que nosotros llevamos a nuestra vida. Seguramente ya lo hayas visto. Hay personas que tienen una frecuencia muy elevada y que solo con el simple hecho de estar cerca de ellos ya te sientes de una forma concreta. Y hay personas que tienen una frecuencia muy baja, una energía muy densa y no te apetece mucho relacionarte con ellos. Normalmente las personas que tienen esta frecuencia más elevada, esta vibración más elevada, suelen experimentar la realidad de una forma más tranquila, más distendida, más calmada y suelen tomar decisiones muy sencillas sin hacerse pajas mentales que les dan los resultados que desean. En cambio, las personas con energías muy bajas, muy tensas, esa frecuencia reducida, suelen liarse la cabeza con todo tipo de acciones, todo tipo de decisiones. Esto se ve en todos los ámbitos de la vida, no solo en el ámbito de los negocios, sino también en el relacional, en el tema de hábitos, de cualquier aspecto de la vida, y no suelen tener los resultados que desean. O a veces los tienen, pero más impulsados por una agresividad interna y no están disfrutando de lo que hacen, que como digo, no queremos estar ahí. Todo, absolutamente todo, tiene una vibración. Puede que no la veamos, pero este rotulador tiene una vibración, esta mesa que tengo aquí delante tiene una vibración, la pizarra tiene una vibración, la silla en la que estás sentado tiene una vibración, es tan baja, tan densa, que por eso hay materia. Y la diferencia entre nuestra frecuencia y la de la mesa, por ejemplo, es la vibración que tienen sus partículas, sus átomos. Esto está demostrado por la ciencia, tampoco me voy a meter mucho en esto, pero lo que queremos hacer es elevar nuestra frecuencia y alinearla con esa riqueza. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo hacemos esto? Lo voy a poner en rojo para que se marque mejor y lo voy a poner arriba, y es a través de nuestra atención. Señores, si el dinero es la divisa por excelencia del intercambio humano, la atención es la divisa divina, aquello que configura lo que tenemos aquí dentro y luego nos da unos resultados concretos. Si no somos capaces de concentrarnos, de dominar nuestra atención y estar alertas, este es un estado fundamental, el estado de alerta, pero no una alerta de tensión, de supervivencia, sino una alerta de consciencia, de darnos cuenta de lo que ocurre aquí dentro, jamás vamos a poder modificar estas creencias. Debemos poder estar en silencio con nosotros mismos, debemos poder darnos cuenta de cuáles son las dinámicas que tenemos dentro de nuestra mente y qué acciones nos hacen tomar esas dinámicas, estas creencias. De nuevo, si crees que tienes que trabajar muchísimo para tener resultados, vas a tener que trabajar muchísimo para tener resultados y esas son las acciones y decisiones que vas a tomar. Si crees que para ti es imposible atraer clientes, vas a actuar de forma que para ti sea imposible atraer clientes. Entonces, no vas a atraer clientes. Si crees que el dinero es muy difícil de conseguir, vas a actuar de forma que el dinero para ti sea muy difícil de conseguir y no vas a obtener dinero. Si crees que tu negocio nunca va a despegar y te lo crees,
crees que las cosas no te van a ir bien o que tú no eres suficiente para hacer crecer tu negocio, vas a actuar de forma que tú no seas suficiente para hacer crecer tu negocio. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Que tu negocio no va a crecer. Por eso debemos prestar atención, porque la inmensa mayoría de las personas van por la vida sin siquiera fijarse en cuáles son sus creencias y cómo esas creencias les hacen tomar ciertas acciones y ciertas decisiones, tener unos juicios concretos hacia eventos que les ocurren e interpretar esos juicios como positivos o como negativos. Pero la atención es aquello que nos va a permitir dominar nuestro estado interno. Por eso hay tanto bombo hoy en día con la atención, con robar la atención a través de las redes sociales. Por eso hoy en día tan pocas personas consiguen lo que realmente desean y son auténticamente felices con sus vidas, y cosas como la ansiedad o la depresión siguen creciendo constantemente porque no somos capaces de ver la atención como esa divisa divina que realmente es. Entonces debemos aprender a controlarla. Hay muchísimas técnicas para esto. Obviamente la meditación es una de las mejores. Yo medito todas las mañanas por lo menos 20 minutos y si puedo por la noche otros 20 minutos para darme cuenta de mis procesos mentales, porque la realidad es que tenemos una serie de pensamientos constantes, repetitivos, tenemos miles y miles de pensamientos a lo largo del día y hay algunos de ellos que están cargados emocionalmente. Los pensamientos cargados emocionalmente son aquellos que realmente manifiestan nuestra realidad, porque si tú, por ejemplo, yo ahora mismo me encuentro en buena forma y pienso que no estoy en buena forma, eso no me genera ninguna emoción porque sé que es mentira. Pero si estuviera en muy baja forma y pensara, me mirara al espejo y me viera en muy baja forma, eso tendría una firma emocional dentro de mí y por lo tanto me instauraría una creencia y me haría tomar ciertas acciones o ciertas decisiones que harían que yo no estuviera en forma, hasta por lo menos que experimentara tanto sufrimiento que quisiera despertar, que muchas personas para poder darse cuenta de su atención necesitan experimentar ese sufrimiento. Hace poco, de hecho, me salió el discurso de Jim Carrey, el actor de Hollywood, que no sé si lo recordáis, pero bueno, era un actor que hacía películas de comedia, algunas muy divertidas. Ace Ventura me partía el culo con ella cuando era más joven, y tuvo un despertar muy fuerte. De hecho, parecía que se le había ido la pinza, fue a los Oscars diciendo ciertas cosas un poco raras, ¿no? Como diciendo a la entrevistadora, este es el evento más banal que existe, yo no sé qué hago aquí, ¿no? Como que le dio un despertar un poquillo chungo, pero luego se estabilizó, ¿no? Se dio cuenta de que su despertar era suyo, que los demás no tenían por qué compartirlo y que podía transmitir desde la calma lo que estaba experimentando. Y hablaba sobre cómo se había empezado a dar cuenta de los pensamientos que tenía dentro de la cabeza y sobre todo que quién era él y quién eres tú. Tú no eres tus pensamientos, tú eres eso que los observa, tú eres eso que los genera, que se aferra a ellos o los deja ir. Y eso es de lo que tenemos que darnos cuenta, de que nosotros somos esa atención capaz de observar nuestros pensamientos. Y cuando hacemos eso, podemos reprogramar nuestro estado interno y empezar a incorporar creencias que nos ayuden a atraer esa riqueza, dándonos cuenta de que nosotros somos esa riqueza. Así que, lo dicho, la meditación es una técnica imprescindible para lograr esto, y no digo meditación como sentarte en flor de loto, ponerte música, ponerte incienso o alguna de estas cosas, que si te gusta puedes hacerlo, pero no lo necesitas, tú ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti mismo, sino como un momento en el que simplemente estás en silencio, en la postura que a ti te apetezca. Si tienes sueño y te tumbas, pues ten cuidado de no quedarte dormido, porque si te quedas dormido ya no estamos meditando, estamos sobando la mona. Y lo que tenemos que hacer en estos momentos es simplemente contemplar nuestros pensamientos sin juzgarlos, a ver qué es lo que aparece, porque van a emanar muchos pensamientos que no han sido procesados, que no hemos gestionado y los cuales tratamos de evitar o a los cuales tratamos de aferrarnos, que van a aparecer y van a surgir. Y por eso muchas de las personas cuando empiezan a meditar tienen una experiencia negativa, les genera cierta ansiedad, porque esos pensamientos que no han procesado pero que están dentro de ellos mismos emanan, ¿no? No se han dado esos huecos para pensar en su día a día, se ponen los cascos, scrollean, hacen cualquier actividad, pero no se dan ese espacio para simplemente relacionarse con sus pensamientos, y esto es un paso fundamental para poder dominar nuestra atención. Así que simplemente date ese espacio, mira a ver esos pensamientos, trata de no juzgarlos, no les tengas miedo, que no te generen ansiedad, simplemente como un experimento. Oye, voy a ver qué ocurre aquí.
Voy a ver cómo son estos pensamientos, cómo vienen, cómo van, ¿no? Y cuando les das ese espacio, empiezas a procesarlos y cuando pasa 1 o 2 meses, normalmente, cuando realizas esta práctica, pues esos pensamientos que no estaban procesados son procesados. Y procesarse simplemente significa darles espacio a que surjan. Y ahí puedes darte cuenta de cuáles son tus pensamientos, qué emociones te generan esos pensamientos y por lo tanto cuáles son tus creencias. Y cuando llegas a ese punto en el que puedes entrar en ondas alfa, sí, de ondas beta a ondas alfa, puedes empezar a reconfigurar tu mente, pero no antes. Así que si no has hecho esto nunca, lo primero que tienes que hacer es meditar y lo segundo que tienes que hacer es alinearte con esa realidad en la que tú experimentas riqueza y darte cuenta de que eso ya está dentro de ti, simplemente no se ha manifestado en el mundo externo. Y sé que esto puede sonar un poco mágico, puede sonar un poco en el mundo de Yuppie, pero como digo, las cosas que no vemos son las que más influencia tienen sobre nosotros y las personas que son conscientes del poder que tiene aquello que no vemos, aquello que la inmensa mayoría no ve, son los que tienen los resultados que la inmensa mayoría no tienen. Así que lo único que te pido es mente abierta, dale espacio a esto, porque te aseguro que tiene una influencia brutal y ya lo he visto incontables veces, tanto en mí como en los hombres con los que trabajo, que por cierto, si te interesa abajo tienes un enlace, por si te apetece reservar una llamada con nosotros, pero debemos ser conscientes de estos. ¿Y cómo nos alineamos con ese estado de riqueza que queremos que se manifieste en el mundo externo y nos haga tomar esas decisiones y esas acciones que van a darnos esos resultados? Hay bastantes fórmulas, pero por lo menos una de las que más me gusta a mí, porque tampoco quiero que este vídeo se alargue más de la cuenta, es escribir en un papel, muy facilito, cómo es la realidad que tú deseas experimentar. Pongamos un ejemplo, ¿no? Punto número 1. Soy feliz y abundante. No me falta absolutamente de nada y los recursos fluyen hacia mí como si fuera el agua de un río. ¿Ese es un estado que te llama la atención, que te gustaría poder experimentar? Escríbelo. Facturo, me alimento, 100.000 euros al mes con mi negocio, trabajando 5 o 6 horas al día, por ejemplo. Y eso provoca que esté muy alineado con lo que hago y tengo la sensación de que aporto mucho valor a mis clientes. ¿Esa realidad te gusta, te atrae? Escríbela. Escríbela y así con todos los puntos. Puede ser en todas las áreas de tu vida. Obviamente cosas realistas, ¿no? O sea, si no estamos cobrando absolutamente nada y queremos cobrar 1.000.000 al mes, pues va a haber un proceso muy extenso para llegar hasta ese punto en el que controles tanto tu estado interno y vas a tener que pasar por estados intermedios. Nadie va de 0 a 1.000.000 con su negocio, pero sí de 0 a 5.000, sí de 0 a 10.000. Puedes hacer este ejercicio de forma completamente gradual, pudiendo alinearte con eso. Si estás en un estado interno en el que vives en pura escasez, no externa, sino interna, va a ser muy difícil que realísticamente tú escribas unos objetivos demasiado grandes, como puede ser 1.000.000 al mes, y eso se vaya a materializar, porque seamos sinceros, seguramente sea muy difícil instaurar esa creencia dentro de ti, pero si puedes ir progresivamente, ir desbloqueando los distintos niveles en cualquier área de tu vida, esto te va a ir muy, pero que muy bien. Entonces, recordemos, puedes hacerlo con esfuerzo, puedes hacerlo con trabajo, pero así es como te gustaría experimentar tu empresa, tu negocio, tu proyecto. ¿Es eso lo que te gustaría, que tuviera éxito a expensas de tú sufrir y hacer sacrificios o no? Porque si es que no, esta es la mejor vía, alinear tu mente con esos resultados, con esa realidad que quieres experimentar. Feeling my way through the darkness, got a bad beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where it starts. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, that would pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, but Vale. Muy bien. Y llegamos a la parte más práctica.
Como siempre, si llegas al final de estos vídeos y demuestras que dominas esa atención y quieres experimentar todo el valor que trato de aportarte aquí, con este formato más tranquilo, más calmado, en el que puedes concentrarte más y no tienes mil estímulos bombardeándote que al final lo que hacen es dificultar esa interiorización de este tipo de conocimientos y de estas habilidades que vas a desarrollar si le das una oportunidad a todo esto. Como digo, la parte más práctica, que es imbuir a tu negocio de tu nueva frecuencia. Tu negocio es una extensión de ti mismo. Tu negocio no es un ente separado a ti. Tu negocio depende completamente de tu estado interno. No sé por qué estoy dibujando a esta personita. No sé, me ha nacido para representarlo un poquito mejor. Pero tu negocio es una extensión más de ti. Es como si fuera un brazo más o una parte más de tu mente. Es una manifestación de lo que experimentas y por lo tanto va a gozar de una frecuencia concreta que va a ser tu frecuencia. Entonces, si tratamos de llevar nuestra frecuencia pero nuestro negocio no va alineado con esa nueva frecuencia, va a ser muy difícil que experimentemos los resultados que queremos. Es como tratar de vivir en riqueza, pero luego no estar dispuesto a dar una propina de 50 céntimos o de 1 euro o de 5 euros o de lo que quieras, no dar propina jamás en un restaurante, ¿no? Porque eres un agarrao, que esto es otra creencia que no tiene nada de sentido, que se cree que los ricos son unos tacaños y unos agarrados. ¿Cómo han llegado a ser ricos? Sobre todo aquellos que disfrutan de su riqueza. Por supuesto que no. Las personas con más dinero que conozco siempre son caritativas, siempre dan, siempre invitan, siempre gozan de esa abundancia y la comparten con los demás, porque así es como más se disfruta la abundancia, compartiéndola con los demás. Pero debemos cuidar nuestro negocio e imbuirlo de nuestra frecuencia e ir acordes a ello. De hecho, hay muchas personas que terminan cambiando de nicho, de proyecto, y conozco a muchas de ellas, porque llevan su frecuencia y se dan cuenta de que sus negocios se fundaron bajo esa frecuencia más reducida que únicamente se fijaba en el dinero, pero con la que ya no sienten ninguna afinidad. Entonces, debemos darnos cuenta de esto. Prácticamente todos los negocios pueden gozar de una buena frecuencia haciendo bien las cosas, pero ¿cómo? ¿En qué áreas específicamente debemos cuidar esta frecuencia? Es bastante sencillo, pero muchas personas por miedo, por creencias colectivas disfuncionales, terminan no adaptando sus negocios a estas frecuencias, pero básicamente es revisar todas las áreas de nuestro negocio. Nuestro contenido, el tráfico que atraemos, la forma en la que nos presentamos frente a la cámara, el producto que estamos vendiendo, nuestra estrategia de ventas, cómo atraemos a esos clientes, cómo tratamos con esos clientes. En todas estas áreas se manifiesta nuestra frecuencia, especialmente si trabajamos nosotros solos en nuestro negocio. De hecho, cuando incorporas a un equipo, a personas, debes asegurarte muy bien de que si quieres crecer y gozar de esa abundancia, esas personas tienen cierta vibración elevada concordante con tu frecuencia, porque si están muy jodidas y están cabreadas y lo único que quieren es dinero y les da igual absolutamente todo lo demás, esas personas van a influir de cierta forma en tu negocio. Entonces, obviamente, tenemos que tener cuidado con quién contratamos. Esta es una de las grandes lecciones que todos los que hemos contratado a personas nos habremos dado cuenta ya de cómo influyen en tu negocio. Por eso, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos únicamente mi socio y yo, porque trabajamos muchísimo en nosotros mismos y queremos poder aportar todo lo que somos a los hombres que trabajan con nosotros. Y por eso hacemos unos a unos, por eso les guiamos de forma personal, por eso estamos pendientes y tratamos, en la medida de lo posible, aportarles todo lo que tenemos. Así que tengamos en cuenta todo esto. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Tú en tu contenido te muestras como algo que no eres? ¿Aparentas ser alguien que no eres? ¿Te esfuerzas mucho por leer unos guiones con una voz autoritaria para tratar de provocar ciertas emociones, pero luego tú en la vida real no eres ahí? ¿Qué frecuencia es eso? ¿Qué frecuencia tiene eso?
¿Por qué quieres aparentar ser algo que no eres? A lo mejor porque si muestras lo que realmente eres, crees que los demás no te van a comprar y tienes que ponerte una máscara para que los demás inviertan en ti. Eso te aseguro que va a ser muy, pero que muy agotador. Cuando un cliente contacta contigo, ¿eres muy pesado? ¿Persigues mucho? ¿Le haces mucho seguimiento incluso a pesar de que esa persona te ha dicho que no te va a comprar? ¿En qué calibra eso? ¿Crees que calibra en el poder? En el sentido de, oye, yo sé el valor que aporto, así que si tú quieres venir, genial, y si no quieres venir, genial, que este es el mejor estado en el que podemos estar, que no exista esa persecución, que no haya ningún tipo de manipulación hacia nuestros clientes, porque además si necesitas manipular a un cliente para que vea tu valor, si necesitas darle el coñazo para que vea tu valor, es porque él de por sí no ve tu valor. Entonces luego, cuando trabajes con esa persona, sí podrá darte su dinero, pero no va a tener esos resultados, porque no va a percibir el valor en lo que tú haces, y seguramente no sea un cliente a largo plazo con el que disfrutes trabajando. Entonces, revisa todas estas áreas dentro de tu negocio. Es muchas veces sentido común, pero por desgracia sentido común ya no es una buena vara de medir si nos fijamos en simplemente la parte común, ¿no? Pero ¿tú sientes que es lo correcto? Esto tiene mucho que ver con el ámbito emocional. Por ejemplo, ¿no? Conozco a algunas personas que utilizan testimonios falsos de personas que no existen o que existen y no han tenido esos resultados para atraer a otros clientes. ¿Esto dónde calibra? ¿Te da la sensación de que tiene una buena frecuencia? ¿Te sientes orgulloso y satisfecho cuando haces eso? Seguramente si has cuidado tu frecuencia y eres consciente de tus creencias, no. Así que debes revisar una a una las áreas de tu negocio para asegurarte de atraer esa abundancia, de ser tú esa abundancia. Si no me equivoco, es en Mateo 13:12, que dice, a quien tienen, más se les dará, pero a quien no tienen, hasta lo poco que tienen, se les será arrebatado. Así que centrémonos en nuestro estado interno, en gozar de esa abundancia. Hagamos de nuestro negocio una vía para dar, para aportar, para hacer que otros tengan resultados. Y a la hora de recibir, no persigamos, no tiremos. Al menos no demasiado, obviamente, ¿no? Una cosa es dar un pequeño empujoncito, un poco de persuasión, y otra cosa es andar extrayendo. Esa recepción simplemente lo que tenemos que hacer es dejárselo fácil a nuestros clientes. Dejárselo muy sencillo para que vean nuestro valor, para que se den cuenta de los resultados que van a tener si trabajan con nosotros y hacer que puedan contactar con nosotros de forma muy sencilla, de forma personal, de forma humana, para que después inviertan en nosotros. Así que dicho esto, ya sabes lo que te toca hacer.